Hoy estamos con Francisco Gil White, antropólogo mexicano muy controvertido para la izquierda. Hoy está en Zaragoza y te quería preguntar si has recibido presiones para no celebrar tu conferencia porque, bueno, cuando estuviste en Palma, justamente por estas fechas, pidieron hasta la dimisión del concejal de Cultura por permitir una conferencia tuya. ¿Por qué les molestas tanto? No creo que haya que... creo que no debemos exagerar. Fue una cosa muy chiquita. Que alguien pida eso tampoco no quiere decir nada. Cualquiera puede emitir un tuit. Pero sí había algunas personas que siempre hacen este tipo de ruido. Desgraciadamente hay una cultura en la que la gente, al parecer, se redime como buenista, atacando al Estado de Israel. Entonces, cuando alguien viene a hacer alguna presentación que sea de alguna manera positiva hacia el Estado de Israel, toda esta gente quiere, al parecer, lucirse, como si fuera obvio para todo mundo que oponerse a cualquier postura pro-israelí los convierte en buenas personas, ¿no? Más de un año de la matanza en Israel de inocentes por parte del grupo terrorista de Hamas. ¿Cómo está el relato de lo que ha sucedido más de un año después? Pues yo creo que lo más triste y lo más doloroso de todo es que todavía hay rehenes cuyo paradero no se conoce. No sabemos qué estarán sufriendo esas personas. Ya pasó muchísimo tiempo y obviamente las familias están muy preocupadas. Yo creo que esta es la parte más trágica de todo lo que pasó el 7 de octubre. Más ampliamente, pues la guerra no termina. Desgraciadamente no ha sido peleada, en mi opinión, con una intención realmente estratégica de ganar. Más bien es una guerra como de contención, de rebajar al enemigo, pero no de vencerlo. Y eso obviamente va a producir problemas de muy largo plazo, porque si este enemigo no es vencido en este momento, pues naturalmente lo que va a suceder es que el movimiento antisemita internacional va a reconstruir estas fuerzas y las va a reconstruir rápido. Entonces, a mí me tiene muy preocupado. Creo que se está ganando algo de tiempo. No es malo que las fuerzas antisemitas terroristas sean rebajadas, por supuesto, pero lo que realmente necesitamos, no solamente para Israel, sino para todo Occidente, es que estos movimientos terroristas yihadistas sean derrotados, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos razón los que tememos por Occidente de estar preocupados y pues es importante que los occidentales encuentren su voz como defensores de Israel, porque defender a Israel en este momento histórico es exactamente lo mismo que defender a Occidente. ¿Por qué no se está combatiendo de forma que uno le lleve a la victoria? ¿A qué se debería? Bueno, tiene mucho que ver con la presión internacional que se hace sobre el Estado de Israel, porque las grandes potencias occidentales, empezando por Estados Unidos, han estado constantemente maniatando a Israel, insistiendo que firme ceses al fuego, que se retire, que permita la entrada de todo tipo de víveres y cosas, que tenga cualquier consideración con el enemigo, porque obviamente los enemigos de los israelíes son muy importantes y hay que protegerlos. Esto es lo que todo el tiempo está comunicando la esfera de significado que vemos a través de los medios y a través de los pronunciamientos oficiales de los gobernantes occidentales. Lo que vemos todo el tiempo es esta esfera de significado que nos dice que la gente que realmente es muy, muy importante proteger son los enemigos de los judíos israelíes. Y es una cosa curiosa, porque los enemigos de los judíos israelíes han demostrado que son increíblemente crueles y que sus intenciones son las peores del mundo, son intenciones genocidas. ¿Por qué estaríamos a favor de esa gente?
tiene muchísimo más sentido moral que estemos a favor de los que se están defendiendo de los terroristas yihadistas, ¿no? Entonces, yo creo que esta presión que hemos visto, que se hace todo el tiempo sobre el Estado de Israel, ha tenido un efecto muy importante porque le ha dado valor a aquellos políticos dentro de Israel que no quieren pelear esta guerra de una forma definitiva, ¿no? Ellos son los que se prestigian cuando toda esta presión internacional exige que Israel pelee de esta forma tímida, que no logra los objetivos realmente estratégicos que se necesitan. ¿Qué sería Oriente sin Israel y qué sería Occidente sin Israel? Bueno, qué bonita pregunta. Yo creo que la pregunta más profunda es ¿qué sería Occidente sin el pueblo de Israel? Porque Israel es más que el Estado y el pueblo judío ha tenido un impacto histórico sobre la evolución política de Occidente que ha sido importantísimo, porque sin las ideas que trajo a Occidente el pueblo judío, sin esta estructura básica de ética que nos heredó a todos los occidentales, no sería el centro de nuestro pensar filosófico ético que todos somos iguales. Eso lo heredamos del pueblo judío, esta idea de que todos somos iguales ante los ojos de Dios porque todos somos hijos de Dios y que por lo tanto todos somos iguales ante la ley. Esa idea judeo-cristiana es la que permite crear democracias modernas. Solamente con esa idea se puede imaginar la democracia moderna donde todos somos iguales ante la ley. Entonces, eso es lo que es Occidente moderno. El Occidente moderno es la búsqueda de la igualdad universal, del respeto al derecho ajeno, de la convivencia, de la hermandad, de los parlamentos, de las elecciones, de los derechos humanos, de las constituciones. Esa es la idea de Occidente. Y esa idea, sin el pueblo de Israel, es imposible. Fue la evolución filosófica, ética, iniciada por el pueblo de Israel en Occidente, la que nos trajo finalmente a la democracia moderna. Por lo tanto, Occidente sin Israel no es nada. Si queremos seguir siendo los occidentales que queremos vivir en libertad, con Estado de Derecho, con libertad de culto, con libertad de expresión, con convivencia social, pacífica, dirimiendo nuestras diferencias con debate y no con asesinatos. Si queremos ser esos occidentales, entonces tenemos que ser los mismos judeocristianos que con la ética heredada del pueblo de Israel construimos esta evolución política hacia la democracia moderna. Pareciera entonces que el problema no es el Estado de Israel. Sí, por ejemplo, estaría detrás un sistema comunista pensado desde el filo de China o de otras superpotencias para intentar establecer en nuestro mundo otro sistema de pensamiento que hasta ahora había predominado, como es el occidental. Bueno, lo que yo creo que está sucediendo es que ha habido una lucha ya muy vieja en la historia occidental entre las ideas que buscan liberar a todo mundo y las ideas que quieren esclavizar a todo mundo. Entonces nosotros hemos visto sistemas que están organizados alrededor de la idea de esclavizar. Por ejemplo, los nazis alemanes. Toda la idea política de los nazis alemanes era producir un mundo de esclavos. No es la primera vez, lo vimos con los antiguos romanos, lo vimos con los antiguos griegos, que falsamente nos erigen siempre como los supuestos autores de la democracia. No, los griegos tenían muchísimos esclavos, ¿no? Y su sistema estaba diseñado para producirlos. Entonces, han habido fuerzas políticas en la historia que buscan hacer esto, que buscan esclavizar a todo mundo. Pero del otro lado, hay fuerzas políticas que buscan liberar a todo mundo. Y eso es lo que yo llamo el semitismo. Y el pueblo judío es una consecuencia del semitismo, que de hecho es una tradición que viene de Mesopotamia. Todo esto inicia hace 4.300 años con la revolución de Sargón de Akkad. Es algo muy, muy viejo, tan viejo como la civilización. Y en esa revolución de Sargón de Akkad se estableció una tradición política que fue desarrollando conceptos legales de derechos humanos, de gobierno liberal,
protección especial para las categorías más vulnerables de persona en la sociedad, las viudas, los huérfanos, etc. Esta es la cultura que produjo el famosísimo Código de Hammurabi, del que oímos un poquito en la escuela a veces, ¿no? El Código de Hammurabi era uno de estos grandes reformas legales que se hicieron en Mesopotamia en la dirección de la búsqueda de la hermandad universal. Y en el prólogo del Código, Hammurabi expresa sus principios éticos y dice que está tratando de buscar una solución para la paz de la humanidad. Así se expresaban. Esa es la tradición que produjo al pueblo judío. Y esa evolución del pensamiento ético legal que se había ido madurando en Mesopotamia, en lo que después llamarían Babilonia, cuando la ciudad de Babilonia se volvió muy importante. Esa tradición legal es la que los judíos trajeron a Occidente cuando empezaron a emigrar hacia la cuenca del Mediterráneo y entraron en contacto con los grecorromanos y empezaron a transformar una cultura muy violenta, que era la cultura grecorromana, en una mucho más orientada hacia la ética, que es la cultura judeocristiana que terminó siendo dominante en Europa. Entonces, si has hablado del nazismo, ¿qué relación tiene el nazismo en esa gran ola de antisemitismo con la que ahora estamos viendo con el yihadismo? ¿Cómo puede ser? No, a priori no parece que tenga una relación de pensamiento. Bueno, el problema ahí es que pudiera haber una relación entre el nazismo y el yihadismo nos sorprende porque nos educaron muy mal sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando nosotros aprendimos sobre la Segunda Guerra Mundial en la escuela, no nos dijeron que de hecho en esa guerra hubo una alianza muy extendida entre los nazis alemanes y los líderes de las poblaciones musulmanas de Asia Occidental. Una relación muy estrecha. Mira, te doy el ejemplo más importante. Haj Amin al-Husseini, que fue el padre fundador del movimiento árabe palestino, fue al mismo tiempo uno de los grandes líderes de la solución final en Europa. Es decir, uno de los grandes líderes de lo que llamamos Shoah, el Holocausto, el exterminio de la población judía europea. Y ese señor, como te digo, fue un alto nazi. Esto la gente no lo sabe. Y por eso cuando hablamos de las similitudes entre el nazismo y el yihadismo y una posible alianza entre esos movimientos, la gente se asombra porque no sabe qué fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente hay paralelos entre la forma de pensar del yihadismo, porque el yihadismo es totalitario, igualito que el nazismo, ¿no? No solamente eso, también está el vínculo histórico entre los dos movimientos y la alianza que han tenido desde antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves entonces esa Europa, ese Occidente en el que muchos viernes, muchos jueves hay masas de personas con banderas de Palestina capitaneados por la extrema izquierda, en el caso de España? Me imagino que lo verás con perplejidad, pero la gente no lo percibe así. Sí, sin duda ha habido un proceso de educación dentro de las universidades occidentales, donde se le ha hecho entender a nuestros jóvenes, esto lo han hecho profesores de humanidades y de ciencias sociales, les han dado a entender que supuestamente el pueblo judío es muy opresivo con el pueblo árabe palestino. Esta es la historia que les cuentan. Es una historia totalmente falsa, pero los jóvenes cuando entran a la universidad confían en sus profesores. No se imaginan que sus profesores les están contando una historia diseñada para perjudicar al pueblo judío, al pueblo que en cada generación de la historia occidental volvemos a matar, a pesar de los enormes regalos que hemos recibido de ellos, ¿no? Es muy difícil que un jovencito que entra a estos grandes templos del aprendizaje se imagine que toda esa experiencia que anhelaba desde chiquito de ir a la universidad y aprender cosas importantes, en realidad lo que es una herramienta de adoctrinamiento para enseñarle a odiar a un pueblo entero.
como lo hacemos siempre en la historia de Occidente, ¿no? Porque hemos sido antisemitas durante siglos. Entonces, pues estos jóvenes no se imaginan eso. Sus profesores universitarios tienen muchísimo prestigio, sobre todo en las universidades más prestigiadas, ¿no? Y cuando escuchan de ellos que todo el problema de Oriente Medio supuestamente es que los judíos sionistas fueron a robarle sus tierras al presunto pueblo árabe palestino milenario, que supuestamente son los verdaderos nativos de ahí, etcétera, y nunca les explican que de hecho los colonizadores ahí son los árabes, porque esa era la tierra de los judíos, y en una yihad esa tierra fue arrebatada del pueblo que realmente pertenece a esa tierra, ¿no? Y que por lo tanto lleva siglos colonizada por los árabes, y que el regreso de los judíos a Israel, que de hecho nunca se fueron, pero el regreso de muchos judíos a Israel, y la liberación de Israel es un proceso de descolonización. Y si fueran verdaderos izquierdistas, estarían apoyando la descolonización de Israel, estarían apoyando que los verdaderos nativos de esa tierra ahora sean los que la gobiernan. Pues no se supone que eso es lo que queremos, ¿no es eso la descolonización? Ah, pues no. Al parecer, los izquierdistas no están realmente interesados en la descolonización. Eso no es lo que les interesa. Lo que les interesa es atacar al pueblo judío. Estamos hablando de ese antisemitismo desde hace siglos, pero aquí los reyes católicos expulsaron a los judíos. Sí. ¿Cómo se entiende ese fenómeno en la historia del Imperio Español? ¿Por qué se produjo? Bueno, sin duda se produjo porque había un odio tradicional en contra del pueblo judío. Ese es un odio que está fundado en la historia que se cuenta en la tradición cristiana, que culpa al pueblo judío por asesinar a Jesús. Uh-huh. Esa es una historia que nos encontramos en los evangelios. Los evangelios acusan al pueblo judío de haber presionado supuestamente al gobernador romano, a Poncio Pilato, y entonces Poncio Pilato, bajo presión, ejecuta a Jesús. Entonces esto se le achaca al pueblo judío. Y esa acusación, que es la acusación de deicidio, porque en la tradición cristiana se ha interpretado que Jesús era el Hijo de Dios, no. Entonces eso se convierte en un deicidio, y esa tradición pues ha sido una maldición para el pueblo judío, porque si estás viviendo como una minoría en un país donde la mayoría cree que tú mataste a Dios, pues obviamente estás en una situación en la que con mucha facilidad le pueden empezar a decir mentiras a la mayoría sobre ti, que todos van a creer porque ya creen que mataste a Dios. Y esto es precisamente lo que sucedía siglo tras siglo en la historia de esta civilización, ¿no? Entonces, ¿por qué expulsaron a los judíos de España? Pues porque ya había una psicosis en esta sociedad sobre los judíos que estaba en la liturgia misma, y que por lo tanto, dependiendo de cómo se hacía un cierto aprendizaje político, era posible voltear a gran parte de la población en contra de los judíos. Y eso fue lo que pasó. Sin embargo, luego en el siglo XX, España se convirtió en un país que protegió a muchísimos judíos. No, bueno, no hay fenómeno social que pueda suceder en España que no suceda en España. Todo sucede y ha sucedido. Pero sin duda hay una tradición antisemita de siglos que permeaba toda la sociedad y que podía ser movilizada e intensificada con ciertas estrategias políticas y religiosas, y esas se utilizaron y se produjo una histeria en contra del pueblo judío, y sucedió en 1492. Obviamente, uno tiene que tener ese trasfondo cultural para poder movilizar a la gente de esa forma. Una cultura, fíjate, en el medievo le decían los frailes dominicos y franciscanos que recorrían Europa, le decían a la gente que los judíos se robaban niños cristianos en la Pascua para crucificarlos y comérselos. Eso era lo que le decían las autoridades religiosas
a los campesinos europeos durante el medioevo. Y la gente lo creía, vivían muy asustados de los judíos. Y cada vez que se perdía algún niño cristiano y nunca regresaba, que sucedía todo el tiempo, la gente sospechaba que, porque pues era el medioevo, era un lugar muy peligroso, la gente se perdía todo el tiempo. Entonces, por supuesto, muchos niños durante todo el medioevo se perdieron. Y los cristianos entonces sospechaban que se los estaban robando los judíos para crucificarlos y comérselos, porque eso era lo que les decían los curas. Entonces, por supuesto que una población que vive asustada de los judíos de esta manera, de vez en cuando la pueden movilizar a salir a matar a los judíos. Y esto pasó muchas veces en el medioevo, ¿no? Entonces, claro, 1492 es una de esas grandes convulsiones que vemos en la historia de Occidente, en donde los occidentales nos convertimos en caníbales y empezamos a matar judíos. Hay un trasfondo cultural que transmitimos generación tras generación, que no se va. Y mientras no cobremos conciencia de esto, no vamos a poder curarnos nosotros mismos, porque el antisemitismo no es simplemente un ataque contra los judíos, es un ataque contra todos los occidentales, ¿sabes? Si tú te fijas en la Segunda Guerra Mundial, si bien mataron entre 5 y 6 millones de judíos en Shoah, asesinaron también más de 64 millones de no judíos. Y encima de esos cientos de millones de occidentales fueron esclavizados, no eran judíos. Y todo ese sufrimiento lo produjeron los antisemitas. Los antisemitas. Eso quiere decir que para el occidental su defensa propia es combatir el antisemitismo, porque los antisemitas vienen por todos nosotros. No vienen nada más por los judíos. Siempre es peor para los judíos, eso es cierto. Pero los antisemitas están interesados en esclavizarnos a todos. En ese sentido, Francisco, ¿cómo ves la solución para detener esta locura que poco a poco va permeando en el alma, pero al mismo tiempo esa alma se resiste porque ya va viendo cosas, va viendo una violencia del terrorismo yihadista en Europa, por ejemplo, que le está alertando de que hay un problema grave si Occidente no pone solución? ¿Eres optimista? Bueno, sí, yo tengo que ser optimista. Tengo que ser optimista porque yo sé por el estudio de la historia que los occidentales pueden hacer esto. Los occidentales lo pueden hacer ya. O sea, las generaciones de nuestros abuelos, tatarabuelos, hicieron algo impresionante. Construyeron el Occidente moderno democrático. Lo hicieron, sí pudieron. Entonces, como ya se hizo, creo que ahí tenemos la prueba de que lo podemos volver a hacer. Entonces, yo creo que tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas, pero creo que tienes razón de estar preocupada. Francisco, muchas gracias porque en esta conversación he entendido el lema que quieres transmitir, que es menos libertad, más antisemitismo, pero sin embargo, si le damos la vuelta, tiene su juego. Bueno, es que va en ambas direcciones, porque cuando hay más antisemitismo, podemos predecir que va a haber menos libertad. Cuando los antisemitas cobran más poder, es seguro que vamos a tener menos libertades, eso es seguro, porque eso es lo que hacen los antisemitas. Pero también es cierto que entre menos libertad haya, entre menos libertad de expresión haya, seguro va a haber más antisemitismo, porque entonces no podemos tener las discusiones francas y científicas que nos permitirían derrotar la propaganda antisemita. Muchas gracias, Francisco Gil White. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros en OK Diario. Pues muchas gracias por la invitación.